tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Conciencia y Sentido. Conciencia y Sentido, este programa que está dedicado a reflexionar en un montón de temas, de temáticas de todo tipo. Hemos partido por algunas que son medias cristianas, se me ocurrió partir con el Padre Nuestro. Me han llegado algunos comentarios que sienten que a lo mejor esta conversación es media religiosa y quiero insistir en que no es así. Lo que quiero es que tomemos conciencia y que los maestros, que por lo menos son los maestros que a mí me han guiado, que son Jesús y Buda, nos ayudan a tomar conciencia. Lo que pasa es que, como la religión hoy día está tan desprestigiada, a través de los actos que han hecho los propios líderes religiosos, es que de pronto la gente siente un rechazo, pero tienen que entender que el rechazo tiene que ser hacia el sistema de los hombres, hacia lo que los hombres han hecho, pero no lo hagan con respecto a las verdaderas enseñanzas que están detrás de todo esto. Y que muchas de esas enseñanzas están tergiversadas o, creo yo, mal explicadas o no se han actualizado de acuerdo a la ciencia. Por eso que hemos estado revisando el Padre Nuestro con una visión mucho más grande de la que podemos tener. Estamos comprendiendo que la oración es una tecnología espiritual y que la oración del Padre Nuestro tiene un significado especial. Pero hoy día nos vamos a saltar el capítulo que venía de el Padre Nuestro. Vamos a hacer una excepción, vamos a hacer un capítulo especial, porque justo toca Semana Santa y me sugirieron por mail que hablara acerca del significado de la crucifixión, del significado de todo este proceso cultural que año a año vivimos en el occidente y casi en todo el mundo, celebrando o conmemorando la muerte de Jesús, un profeta judío que trajo una enseñanza muy específica a un pueblo, pero que se transformó en algo prácticamente mundial y con todas las derivaciones que tiene desde los huevitos de Pascua y todas estas cosas. Pero vamos a tratar de descifrar lo que significa la crucifixión, lo que significa el Calvario, el proceso del, entre comillas, sufrimiento para alcanzar la libertad o la resurrección. Bueno, es un tema complejo, vamos a ver cómo lo vamos a ir abordando, voy a ir reflexionando junto con ustedes. No tengo elaborado un discurso, esto va sucediendo. ¿Qué secreto encierra la crucifixión? Primero, en las propias palabras de Jesús, se trata de un plan que Él viene a cumplir. El plan de Él es entregarse a la voluntad del Padre. Justo en el capítulo próximo vamos a ver el tema de hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que está en el Padre Nuestro. Pero Él se entrega de una manera especial a un suceder de la vida. Y en la forma en que Él se entrega a este suceso de la vida, que en este caso es tan doloroso, está el secreto. Y detrás del secreto, detrás de la forma, está el premio, o lo que Él alcanza, lo que Él logra, vencer a este mundo. Fíjense que Jesús dice, yo vencí al mundo. Entonces, la gente podría decir, ¿cómo lo venció? Pues si terminó muerto en la cruz. Es que desde el punto de vista de la materia, Él es un perdedor. Desde el punto de vista de la manera de pensar de los seres humanos, Él perdió, Él no ganó. Pero desde el punto de vista espiritual Él gana. ¿Pero cómo es que gana? ¿Cómo es que gana? Bueno, hay una serie de dogmas. Dogmas significa que son enseñanzas que nosotros tenemos que tragarnos y aceptar, porque están escritas, a las cuales no hay que ponerle entendimiento. O sea, no necesitas tú entenderlas, acéptalas como son. Hay una serie de dogmas que tenemos que resolver detrás de la crucifixión. Pero, ¿cómo vamos a abordar este tema? Lo quiero abordar desde el punto de vista del budismo. ¿Qué tiene que ver el budismo con la crucifixión? Todo tiene que ver. Porque la forma en que Jesús se entrega, o en la forma en que Él vive, en la forma que Él entrega sus enseñanzas, son budistas. O sea, no sé si Él habrá conocido el budismo, o hinduismo, u otras religiones,
pero son budistas desde la forma y el fondo. Tienen que ver con cómo nos tomamos los sucesos del mundo. En ese sentido, Buda es el maestro, es quien dejó un legado a la humanidad de cómo salir del sufrimiento, de cómo alcanzar un estado de plenitud, cómo trabajar con uno mismo, qué hacer en el día a día, qué hacer con los procesos mentales, emocionales, con mis deseos, con mis rechazos. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo conduzco para salir del sufrimiento? ¿Por qué quiero poner a Buda en este contexto? Y voy a dejar hecho o instalar una pregunta antes de hablar de lo que enseña Buda. La pregunta es, ¿sufrió Jesús en el proceso de la crucifixión? ¿Sufrió en su vida? ¿Sufrió durante el proceso de la crucifixión? ¿Sufrió? Esa es la pregunta. La gran mayoría de las personas va a decir, sí, por supuesto, sufrió. Y la respuesta es no. Jesús no sufre. Ya les voy a explicar por qué no sufre, pero no sufre. Jesús se entrega en paz a un proceso. ¿Qué dice Buda? Buda dice que el sufrimiento es opcional. Buda decide iluminarse o alcanzar el máximo de la sabiduría porque tiene él una visión que lo golpea muy fuerte, porque durante toda su infancia y juventud él fue privado de la realidad. Sus padres, que vivían en un palacio, él era un príncipe, lo privaron de todo tipo de contacto con el sufrimiento humano. Él estuvo en contacto durante toda su infancia y juventud, en contacto con pura alegría, salud. Incluso él no veía viejos, no vio el proceso del envejecimiento en las personas, escondían a las personas cuando iban envejeciendo. Él no sabía del sufrimiento de la muerte, del dolor físico, de la enfermedad. Y cuando un día Buda, ya adolescente, más joven, sale del palacio, se arranca, se escapa de esta burbuja de cristal en que lo tenían viendo sus padres, él tiene este golpe fuerte donde ve el sufrimiento de la gente. Ve que en el mundo hay dolor, hay enfermedad, hay vejez y todas estas cosas. Se impacta mucho. Él quiere ayudar. Y ayudar, al igual que muchas otras personas, emprende el camino de la ayuda solidaria. O sea, empieza a ayudar al enfermo con medicinas, al pobre con dinero, etcétera. Y empieza en esta cruzada de entregarle lo que carece esa persona físicamente. Y con el paso del tiempo se da cuenta de que los remedios no sanaban completamente a las personas, de que cubrir sus necesidades físicas, de alimento, de ropa, de qué sé yo, tampoco. Las personas les regalaban el vestuario y la persona vendía el vestuario, les regalaba alimentos, vendían los alimentos. En fin, el ser humano no soluciona sus problemas obteniendo las cosas físicas que cree que tiene que tener. El sufrimiento seguía estando ahí. Y Buda observa todo este proceso. Y entonces decide encontrar una respuesta superior. ¿Cómo eliminar el sufrimiento? Entonces Buda inicia este viaje siguiendo a distintas corrientes espirituales o religiosas que habían en la India, hasta que finalmente encuentra un camino propio y a los 40 años más o menos él se ilumina en un proceso que está descrito en el budismo como es este proceso de la iluminación. ¿Qué es lo que significa iluminar? Ya lo hablamos en los primeros capítulos. Significa adquiere un gran entendimiento acerca de la vida y los procesos de la vida. Cuando él adquiere este gran entendimiento, se libera del sufrimiento. Él es el primero en liberarse bajo este sistema que es el que él enseña, ¿no? Y entonces decide enseñar
este proceso de la autoliberación. Dentro de las clases que vienen más adelante vamos a hablar mucho de budismo y vamos a hablar mucho del camino que él enseña, que es el óctuple noble sendero, que es una de las 4 verdades nobles que él establece como normas básicas para salir del sufrimiento. O sea, entender que hay 4 nobles verdades, que las vamos a conocer más adelante, no en este capítulo. Dentro de esas 4 nobles verdades, él dice que la manera de salir del sufrimiento es siguiendo el óctuple noble sendero. O sea, es un sendero de 8 vías. 8 vías que en realidad son una rueda, porque todas tienen que ser caminadas al mismo tiempo, no uno primero y otra después. Y finalmente entonces dice, si tú haces todo esto, vas a dejar de sufrir, porque te vas a iluminar, vas a alcanzar ese estado. El budismo relata además un proceso posterior a la iluminación. En el budismo se conocen, también en el hinduismo, el budismo tiene mucho de hinduismo, se conocen todos los procesos de la reencarnación. El budismo cree en la reencarnación. De hecho, el Dalai Lama es una reencarnación de un bodhisattva, o sea, un Buda que hubo en la antigüedad y que se ha estado reencarnando. Son conciencias que alcanzan un gran nivel y que se reencarnan. Pero la reencarnación es para todos los seres humanos, solo que el bodhisattva, o sea, ese Buda, lo hace libremente, decide reencarnarse. Un Dalai Lama optó en su otro estado, no en el estado físico, sino que en el estado que estamos después de la muerte física, optó por volver al planeta Tierra a hacer servicio. En cambio, los seres humanos estamos atados a la rueda de la reencarnación y vamos a seguir encarnando las veces que sean necesarias hasta alcanzar ese grado de iluminación que nos va a llevar al próximo estado, que es el salto o el salir de la rueda de la reencarnación, ya entrar en el concepto de la vida eterna, que en el fondo no creo que sea una vida eterna como que ahí te quedes, sino que ahí tú ya eres libre del karma. El karma es el proceso de causa y efecto donde quedan cosas pendientes que tienes que ir solucionando vida tras vida. Entonces, cuando el iluminado alcanza ese estado de iluminación, está en el momento en que puede alcanzar ese estado superior, que es saltar, le llaman ellos a la octava de luz, o sea, salir del último estado de conciencia al estado donde ya puedes decidir encarnar en este planeta o irte a otros planetas, a otras civilizaciones, a otros lugares donde se vive de otra forma y de otra manera que nosotros no podemos entender porque estamos limitados en este mundo material. Entonces Buda enseña cómo es el proceso de la iluminación. Dice que en el proceso de la iluminación el hombre tiene que vencer a Mara, o que es la mente, esta mente loca, esta dualidad que tenemos, y que es muy complejo el proceso en sí, y lo describe también como un proceso muy complejo de sensaciones de fuerte conexión con la fuente de vida, o sea, el Padre Celestial, en este caso Buda, con la gran ley universal, una conexión muy fuerte, y ¡pum!, abandono, un abandono total, una sensación de soledad absoluta, procesos oscuros que se viven cuando el alma se desconecta del proceso de la tierra para conectarse en un nuevo nivel de conciencia. Quiero dejar anotadas estas cosas porque las vamos a trasladar después al proceso de Jesús. Por lo tanto, Buda dice que el sufrimiento es opcional, en el sentido de que tú puedes salir del sufrimiento, puedes dejar de sufrir. ¿Qué es lo que dice la definición de qué significa sufrimiento? Porque la gente a veces lo confunde con dolor, por ejemplo. Cree que el dolor es sufrimiento. No, el dolor es dolor. Ahora, que el dolor te haga sufrir es otra cosa. El sufrimiento, para que haya sufrimiento, tiene que haber conciencia. Por ejemplo, un perro no sufre. Yo sé que los animalistas me van a colgar y van a decir,
Como si los animales tienen sentimientos. Sí, tienen otro nivel de sentimientos. Sienten dolor, por supuesto. Si yo le pego a un perro, el perro va a llorar. Pero no sufre en el sentido de que nosotros entendemos el sufrimiento. Lo que dice la definición del sufrimiento, lo anoté por aquí, si ustedes lo buscan en Google. Cualquier condición que someta al sistema nervioso a un desgaste es el sufrimiento. Cualquier condición. Esta condición puede ser física, o sea, puede ser dolor físico, o puede ser emocional o psicológico. Pero también dice que el sufrimiento se experimenta en conciencia. Si tú no tienes conciencia, no hay sufrimiento, como tampoco hay sentimientos y emociones sin conciencia. Es en el estado consciente donde yo, en esa conciencia, me doy cuenta de algo y sufro. Pero lo que genera el sufrimiento es cómo te tomas los hechos de la vida. Eso genera este dolor adicional que le llamamos sufrimiento, que es opcional, como dice Buda. Si yo considero que lo que me está pasando es injusto, voy a sufrir. Si yo me considero una víctima, yo considero que tú me ofendes, que tú me quitaste algo, que me robaste, que mi vida pudo haber sido distinta si tú no hubieses venido, no me hubieses quitado esto, etcétera. Si yo le saco todas esas cosas a mi vida, no sufro, pero si se las pongo como ingredientes a mi vida, empieza mi sufrimiento, un desgaste, como decía, un desgaste del sistema nervioso. Entonces, la pregunta es si Jesús sufrió. Y yo digo que no. ¿Por qué no sufrió Jesús? Porque Él nunca consideró que sea injusto lo que estaba sucediendo en su vida. ¿Fue injusto? ¿Fue injusto? Sí, fue injusto. Él estaba matando gente, él estaba organizando un ejército para una rebelión en contra de los romanos, en contra de los judíos. Él estaba sanando y impartiendo una enseñanza. Él sanaba e impartía una enseñanza. Por lo tanto, que lo hayan tomado preso por envidia, porque acarreaba gente, porque decías cosas que eran medias contradictorias, en fin, la envidia de los fariseos, de los escribas, de todo este cuento, hizo que ya conocemos la historia, que encontraran la fórmula en que Roma pudiera castigar y crucificar a Jesús. Desde ese punto de vista humano es injusto, pero Jesús lo consideró injusto. ¿Jesús lo consideró injusto? La respuesta es no. Él nunca se indispuso, ni con los que lo tomaron preso, ni con Judas, que supuestamente lo traicionó, ni con Pedro, que lo iba a ningunear, ni con los tipos que lo estaban clavando en la cruz, ni con los que les pegaron latigazos. Es más, hasta el último momento Él perdonó. Él no se defendió. El que se defiende es porque tiene algo adentro que está en contra de lo que está haciendo el otro. Entonces, la crucifixión todo el proceso de la crucifixión es un compendio, es un compilado condensado de toda la enseñanza de Jesús puesta en escena. Todo lo que Él enseñó y que está resumido en el Sermón del Monte, Él lo pone en práctica. O sea, Él enseña una cosa, le dice a los hombres, nos dice a nosotros qué tenemos que hacer para estar en paz, que en el fondo es lo mismo que decirnos qué tenemos que hacer para salir del sufrimiento, para no seguir sufriendo más. Él enseña en el Sermón del Monte una serie de reglas, nos da una serie de mandamientos. Sí, a pesar de que en la Biblia dicen que solamente están los primeros 10 mandamientos de Moisés, Jesús dejó un montón de otros mandamientos. Claro, porque en un capítulo Juan dice, un solo mandamiento les dejo, ámense unos a los otros como yo los he amado. Sí, dice eso en Juan, pero en el Sermón del Monte, yo digo, Jesús dice, pues hagan esto que yo os he mandado a hacer. Ya vamos a ver la lista de cosas que dijo. Las vamos a profundizar en los capítulos posteriores que tenemos de la conciencia.
Entonces dice, cuando ustedes hagan todo esto que yo les he mandado hacer, los voy a asemejar a alguien que cavó profundo hasta alcanzar la roca, alcanzar lo sólido. Y ahí construyó su casa, construyó su vida con bases sólidas, que son bases espirituales, no son bases mentales, que son bases espirituales. En cambio, aquellos que no hagan esto, que no sigan este camino que yo les ofrezco, así como Buda ofrece el óctuple sendero noble, Jesús ofrece el camino del Sermón del Monte. Aquellos que no hagan este camino los voy a asemejar a alguien que construyó su casa sobre la arena. Entonces vinieron los aluviones, vinieron los terremotos, vinieron, todos los sacudones de la tierra. Y aquellos que habían construido su casa sobre la arena, grande fue su desgracia, grande es su sufrimiento. Con cada cosa que pasa en la vida, estas personas que han construido o que tienen construida su casa sobre la arena, sufren, se quejan, encuentran que es injusto, que es el diablo, que es el destino, que es el karma, que yo soy víctima, en fin, sufren, juzgan lo que les está pasando y sufren. En cambio, aquellos que alcanzaron la roca sólida, sometidos al mismo proceso que aquellos que habían construido en arena. O sea, no es que el que construyó en roca sólida no vino el aluvión, no vino el terremoto, vino igual, para todos, porque son las circunstancias de la vida. El volcán explota y pasa por entre medio de todos nosotros y se lleva a nuestras casas. Les pasa a todos. No es que el religioso o el que está conectado con Dios se va a salvar y no le va a llegar la lava, o no va a tener que arrancar, sino va a perder sus bienes. No, la diferencia está en cómo te tomas lo que te pasa, cómo te tomas esos acontecimientos difíciles que vives en tu vida. Ahí es donde comienza el sufrimiento. Entonces, las personas que construyen en la arena, o sea, sin bases sólidas de conciencia, sufren. ¿Cuál es el sufrimiento? El sufrimiento es una reacción ante lo que me pasa. Existe una frase maravillosa de Buda, la vamos a trabajar más adelante en el curso de la conciencia, y sobre esta base se construye el cese del sufrimiento, pero para eso hay que entenderlo muy bien. Buda dice, todo sufrimiento tiene por causa un efecto. ¿Lo entendieron? Es difícil. Todo sufrimiento tiene por causa un efecto. ¿Cómo? No es causa y efecto, no es el efecto, el origen es la causa. No, Buda dice, todo sufrimiento tiene por causa, o sea, tiene un origen. El origen del sufrimiento no es la causa, es el efecto. Eso es lo que está diciendo. El origen del sufrimiento es el efecto, no la causa. La causa es, se me cayó el techo. La causa es, vino un ladrón y me robó. Y yo digo, él es el culpable de que yo sufra. Él me quitó mis cosas. Mi reacción es la que provoca el sufrimiento. La causa del sufrimiento es cómo yo me tomo el robo del ladrón, el accidente de auto, la negligencia del doctor, el tirano de turno en el gobierno de turno, etcétera. Cómo yo me tomo la injusticia, la vida injusta, es lo que me produce sufrimiento. Jesús dice, no te resistas al mal. ¿Qué es lo que haces tú con el mal? Con la gente que se equivoca, la gente que te roba, la gente que... ¿Cómo te tomas todo eso? Te resistes. ¿Y eso qué provoca? Sufrimiento. No te resistas al mal. Bendice al que te maldice. Estas son algunas frases de las enseñanzas del Sermón del Monte. Bendice al que te maldice. Ama a tus enemigos. Es paradójico porque lo que te está diciendo Jesús es anormal, no es lo que nosotros hacemos. Y claro, por eso es que nosotros sufrimos, y eso es lo que descubre Buda, que nosotros sufrimos porque al enemigo lo rechazamos, lo odiamos, al mal lo rechazamos, porque queremos cosas y las tenemos y no nos desapegamos de esas cosas. Entonces, finalmente, cuando estas cosas se tienen que ir, como un hijo que tiene que partir y se va, yo sufro porque se fue mi hijo. El sufrimiento, entonces, tiene que ver con cómo te tomas eso. Bueno, volvamos a la crucifixión. ¿Cómo se toma Jesús el proceso de la crucifixión?
bendijo a sus enemigos, bendijo al que lo maldijo, amó a sus enemigos, se resistió al mal, puso la otra mejilla. Ahí está, él puso en práctica en el proceso de la crucifixión todo su pensamiento, todo lo que él enseñó. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alcanzar la octava de luz o la octava de conciencia, que es un proceso posterior a la iluminación. Jesús estaba iluminado. Y si no me creen que Jesús pasó por un proceso de iluminación, o sea, no nació iluminado como pudiéramos haber creído que él nació ya como un niño iluminado. No, nació como un hombre como nosotros, y porque eso en el Nuevo Testamento se cuenta ese proceso de los 40 días en el desierto. ¿Qué es lo que están contando ahí? Cuando él lucha con el demonio, que es su propio demonio, es Mara, eso es su ego el que tiene que vencer. Y después de los 40 días, él, iluminado, entra en su proceso reconocido por Juan el Bautista y todo el conocimiento que nosotros tenemos de las enseñanzas de Jesús. Este hombre que se iluminó ahora tenía que alcanzar la máxima, que es lo que es conocido en el cristianismo como la vida eterna. Salir de los procesos de reencarnación, dar un testimonio concreto de que la vida no termina en la muerte, sino que ahí comienza una nueva vida, pero no es una nueva vida cualquiera. Para comenzar esa nueva vida te tienes que ir consciente, tienes que haber hecho tu proceso de aprendizaje en esta tierra. Otra persona que en algún libro que leí por ahí graficaba muy bien todo este proceso era Gurdjieff. En algún momento Gurdjieff decía: yo lo único que quiero es morir en un accidente, así, tener un accidente de auto y quedar vivo, pero moribundo. Y en ese momento tener plena conciencia de la existencia y poder trascender y pasar al otro nivel consciente. Es como pasar consciente al otro nivel. Eso es lo que hacen los budas cuando se iluminan y cuando alcanzan ese otro estado ya para trascender la rueda de la reencarnación. Buscan ese instante donde pueden partir, dejar este cuerpo, pero conscientes al otro mundo. Y en los escritos que hay, donde ¿cómo se llama? Los lamas o los practicantes del budismo, dependiendo de cuál línea estén practicando el budismo, alcanzan ese estado, describen un estado de abandono anterior al proceso de la iluminación. O sea, se viven procesos de abandono, que viene de alguna manera a graficar por qué Jesús, justo antes de morir, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque dejó este cuerpo y su conciencia pasó a un estado superior. Jesús sufre en la cruz cuando está siendo clavado, cuando está siendo... Claro, nosotros tenemos un montón de películas que lo vemos sufriendo, pero a mí me cuesta creer que haya sufrido, porque ¿en qué se funda el cristianismo? El cristianismo se funda porque el hombre a los que ellos seguían hizo algo extraordinario. La mayoría de las personas se quejan, sufren, piden perdón, quieren salvarse, quieren salir, no quieren pasar por esa agonía. Pedro en algún momento le dice: Jesús, vámonos, yo conozco un camino, vámonos antes que te atrapen. Jesús le dice: no, si yo voy a pasar por esto, porque él veía la trascendencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque fíjense cuáles son los primeros mártires del cristianismo. No me acuerdo cuál era el nombre del primer mártir, se me olvidó en este momento, lo pueden buscar. Pero el primer mártir del cristianismo, seguidor de Jesús, es lapidado, muere por lapidación. Y hay un testimonio que dice del primer mártir en el cristianismo: y murió en paz, como si ninguna piedra que le arrojaran le doliera o le causaran algún tipo de dolor. O sea, lo que llamaba la atención era que estos hombres se entregaban al mal, en este caso que es el error humano, esta rabia humana contra estas personas, y en ese desquite ellos, como estaban conectados con algo superior, con una trascendencia, eran capaces de trascender hasta el dolor. Por lo tanto, yo no me imagino, hay un evangelio de Pedro, que no está dentro de los evangelios
reconocidos por la iglesia, pero son evangelios que están disponibles, lo pueden encontrar en las redes. Dice Pedro, que el maestro, que Jesús murió en paz, como si nada le hubiese dolido. Y luego los siguientes mártires del cristianismo mueren igual. O sea, hay un testimonio de dolor. ¿Qué pasa con el budismo? Cuando los chinos atacan el Tíbet y el Dalai Lama tiene que exiliarse hacia la India, y en ese ataque de los chinos que le roban la autonomía al Tíbet e integran el Tíbet al país de China, mueren más de 3 millones de personas y muchos son torturados. Pero hay testimonios, incluso filmaciones, dicen, o sea, hay filmaciones, no, yo alguna vez vi alguna filmación o algo parecido, o fotografía, donde monjes, o sea, que estaban dentro de las jerarquías mayores del budismo, eran torturados y ellos no padecían ningún tipo de sufrimiento o dolor, sino que permanecían en completa paz mientras eran torturados. Ellos veían en ese proceso de la tortura como una posibilidad de adquirir o de pasar ese trance donde ya dejo de identificarme con el cuerpo y me identifico con lo que soy, que es mi trascendencia, es mi espíritu. Bueno, eso mismo hizo Jesús. Dejó de identificarse con el cuerpo, permitió que el cuerpo sea castigado para él ascender, trascender y ascender. Entonces, en el proceso de la crucifixión, Jesús no sufre. Lo que revela, o el secreto que encierra la crucifixión, es el camino de la vida de cualquier persona a no resistirse al mal, a entender que el mal es algo que tiene que ver con la conciencia de este planeta. Lo vamos a resolver, se los prometo, en los capítulos que vienen cuando hablemos sobre el despertar de la conciencia. Todo esto lo voy a aclarar con calma. Entonces, Jesús nos muestra en este secreto que hay un camino que tiene que ver con el perdón y con la misericordia, no con el sacrificio. La mayoría de los dogmas de la iglesia, no sé de dónde sacan, no sé, porque a mí no me cabe en la cabeza, que Dios sacrificó a su único hijo para el perdón de nuestros pecados. Que Dios y Jesús, porque a veces la iglesia confunde, dicen que Dios y Jesús son los mismos. Bueno, en el fondo somos los mismos, pero todos, la misma energía, pero en este caso hay una suerte de que no logran dar a entender con claridad. Y dicen, Jesús muere para el perdón de nuestros pecados. A partir de esa muerte, de la crucifixión, todos somos perdonados. Así que hagan lo que quieran, destrocen lo que quieran, estamos todos perdonados porque hace 2000 años Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos seguir haciendo lo que estamos haciendo, o sea, destruyendo todo. No es así. El perdón de los pecados tiene que ver con el proceso en que vive Jesús. Él muestra un camino para el perdón, para que nosotros nos liberemos del karma. El camino de Jesús es perdonar a toda instancia, al que lo está matando, al que lo está crucificando, al que lo está blasfemando, al que lo está culpando. Él, al no ejercer el juicio, al ejercer perdón y misericordia, él siente cordialidad con la miseria de los seres que, por no tener una conciencia desarrollada, se dejan llevar por sus instintos de envidia, celos, etcétera, como todas estas cosas que mueven al ser humano para querer matar a alguien. Entonces, fíjense, Jesús dice en alguno de estos en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco en Mateo, si me equivoco lo buscan, pero dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia. En el Antiguo Testamento varias veces hablan del sacrificio, los judíos son expertos en hacer sacrificios en la sinagoga y un montón de cosas, pero también en el Antiguo Testamento dice que Dios no quiere sacrificio, quiere obediencia. Pero bueno, Jesús dice misericordia, quiero que seas misericordioso, quiero que seas condescendiente con el mal. Qué terrible, porque la gran mayoría de las personas lo que menos quiere es ser condescendiente con el mal. No, todo lo contrario, queremos matar al mal, queremos señalar al mal, al malo, decir ese es malo, ese es un asesino, ese es un inconsciente, eso es lo que queremos, juzgar. Pero no, el camino de la liberación del sufrimiento es salir del juicio. Salir del juicio.
Mientras juzgues, estás reo de juicio eterno. Dejas de juzgar, te liberas. Lo que hace Jesús, entonces, con esta liberación, es seguir el camino de Buda. De alguna manera, el octuple sendero noble de Buda se cruza con el sermón de la montaña. Ambos alcanzan ese estado de paz interior, misericordioso en el caso de Jesús, compasivo en el caso de Buda, y la misericordia y la compasión y la iluminación de ambos transitan en un mundo adverso, pero que ellos se lo toman de manera distinta. Ellos no luchan contra el mal. De esa manera trascienden el mal y trascienden el mundo. Por eso que después de su muerte Jesús se aparece a sus discípulos y se aparece a más de 500 personas según los testimonios que hay en la propia Biblia. Y en estas apariciones, porque él ya está en un estado distinto, les revela varios secretos más a los cristianos. Entre ellos le dice: porque yo vencí al mundo. Ese es el secreto de Semana Santa y el secreto de la crucifixión. No vean al Jesús doloroso, sufriente, sino que vean al hombre que se está liberando de la carne, que está trascendiendo al mundo físico. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar develando el Padre Nuestro. Ya más adelante hablaremos de conciencia, del perdón, del estrés, en fin, de un montón de otras cosas. No sé, hablo de Jesús, hablo de Buda, pero no es religión. Solamente son tips para poder despertar tu conocimiento interno. Muy bien, nos vemos. Si quieren comentarios, con conciencia y sentido chile @gmail.com. Abrazos.